A fines del siglo XIV, los fieles europeos enfrentaban una crisis única en la historia de la Iglesia. No sabían a quién obedecer, porque había 3 papas al mismo tiempo. Uno en Roma, otro en Aviñón y más tarde, un tercero en Pisa. Todos afirmaban ser el verdadero sucesor de San Pedro, y todos excomulgaban a los otros 2. Lo que debería haber sido un símbolo de unidad se convirtió en una grieta que partió a Europa en bandos enfrentados. Reinos católicos tomaron partido, los reyes discutían con los obispos y la autoridad del Vaticano pendía de un hilo. Esto no fue una discusión teológica, fue una guerra de poder disfrazada de santidad y dejó una pregunta que aún hoy sorprende. ¿Cómo llegó la Iglesia a tener 3 papas al mismo tiempo? Hoy vemos al Papa como una figura de autoridad espiritual, pero en la Edad Media el Papa era mucho más que eso. Era un actor político de primer nivel, un líder con poder para moldear el destino de naciones enteras. Sentado en su trono en Roma, o a veces en Aviñón, el Papa era considerado el representante directo de Dios en la tierra. Y no solo guiaba conciencias, también movía ejércitos, imponía leyes y decidía quién podía gobernar y quién no. Un solo gesto suyo podía coronar un emperador o arruinarlo para siempre. Era el único que podía autorizar matrimonios reales, validar alianzas entre reinos o incluso declarar una cruzada. Cuando el Papa hablaba, hasta los monarcas más poderosos escuchaban. Había reyes que gobernaban sus tierras, pero el Papa gobernaba sus conciencias. Y eso, en una época profundamente religiosa, era más fuerte que cualquier espada. Un mensaje del Papa podía recorrer cientos de kilómetros a través de mensajeros sellado con su anillo, y al llegar tenía más peso que cualquier ley local. Podía hacerme caer gobiernos, levantar excomuniones o dejar fuera de la comunión a todo un reino. Por eso, cuando el mundo cristiano descubrió que no había un solo Papa, sino 3, no fue solo una crisis espiritual. Fue un temblor que sacudió el corazón mismo del poder en Europa. Pero el equilibrio no iba a durar mucho tiempo. En el año 1309, un papa francés, Clemente V, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia. Trasladó la sede del papado desde Roma hasta Aviñón, en el sur de Francia. A simple vista, parecía una decisión administrativa, pero en realidad era un movimiento profundamente político. Durante casi 70 años, los papas vivieron en Aviñón. 7 papas en total, todos franceses, y todos bajo la mirada atenta y a veces la presión directa de la monarquía francesa. Para muchos en Europa, el papado había dejado de ser neutral. Ya no era el pastor de todos los cristianos, sino el títere de un rey. Y Roma, la cuna de San Pedro, quedaba cada vez más vacía y más resentida. En 1377, el Papa Gregorio XI decidió volver a Roma, pero murió al poco tiempo, y su muerte encendió la chispa de una de las crisis más extrañas y vergonzosas en la historia de la Iglesia. Los cardenales se reunieron para elegir a su sucesor, pero no estaban solos. Fuera de la basílica, una multitud romana exigía a gritos que el nuevo papa fuera italiano, no francés. Aterrados por el ambiente, los cardenales eligieron con apuro a Urbano VI, un arzobispo napolitano. Pero pronto se arrepintieron. Urbano resultó ser un hombre impulsivo, agresivo y brutal incluso con los mismos cardenales que lo habían elegido. Tan grave fue la situación que varios de ellos escaparon de Roma, declararon que la elección había sido inválida por haber sido hecha bajo presión y eligieron a un nuevo papa, Clemente VII, que se instaló nuevamente en Aviñón. Así comenzó el caos. Desde 1378, el mundo cristiano se encontró con 2 papas, uno en Roma, otro en Aviñón. Ambos se proclamaban verdaderos sucesores de San Pedro. Ambos excomulgaban al otro. Y lo más grave, cada reino debía tomar partido. Francia, Escocia y Castilla apoyaban al Papa de Aviñón. Inglaterra, el Sacro Imperio y los estados italianos seguían al de Roma. La división fue tan profunda que se conoce como el Cisma de Occidente. Un quiebre que no fue solo político ni teológico, sino espiritual. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, en 1409, un grupo de cardenales, cansados de la disputa, organizó un nuevo cónclave en Pisa para poner fin al escándalo. Pero en vez de unir, dividieron aún más. Eligieron a un nuevo papa, Alejandro V, que no fue reconocido por ninguno de los otros 2. El resultado, ahora había 3 papas al mismo tiempo, 3 cortes papales, 3 administraciones, 3 líneas sucesorias, y millones de fieles que simplemente ya no sabían qué creer. Lo que siguió fue una verdadera fractura en el alma de Europa.
No se trataba solo de una disputa entre obispos ni de un desacuerdo teológico. Era una guerra de legitimidad en la cima de la Iglesia y arrastró consigo a reyes, nobles, universidades y pueblos enteros. Europa se dividió en bandos. Cada reino, y muchas veces cada ciudad, debía elegir a cuál papa obedecer. Y esa decisión no era solo espiritual, era política, diplomática y a veces hasta militar. Francia, Escocia, Aragón y Castilla respaldaban al Papa de Aviñón. Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y los estados pontificios apoyaban al Papa de Roma. Y los que intentaban mantenerse neutrales simplemente quedaban aislados o perdían influencia. Los fieles comunes estaban perdidos. No sabían a quién seguir, ni cuál misa era válida, ni qué confesiones eran legítimas. Algunos incluso temían por la salvación de sus almas, y si habían estado siguiendo al Papa equivocado, la Iglesia, que debía ser guía y refugio espiritual, ahora era vista como un campo de batalla entre egos. El escándalo fue tan grande que muchos empezaron a perder la fe en la institución misma. Y no solo eso, los constantes impuestos para financiar las 3 cortes papales, los embajadores que iban y venían con amenazas, las excomuniones que se lanzaban como flechas, todo eso deterioró la imagen del papado ante el mundo. El prestigio del papado tocó fondo. Por primera vez en siglos, la autoridad moral del Papa fue puesta en duda de forma masiva. Muchos intelectuales de la época comenzaron a preguntarse, si la Iglesia no puede gobernarse a sí misma, ¿cómo puede guiar al mundo? Y esa semilla de desconfianza, en el futuro, se transformaría en algo mucho más grande. Una rebelión, una ruptura, una reforma. Ante tanto escándalo, la presión se volvió insoportable. Los reyes exigían una solución. Los teólogos discutían acaloradamente. Y la fe de millones colgaba de un hilo. Fue entonces cuando se convocó un concilio que cambiaría el rumbo de la historia, el Concilio de Constanza, en el año 1414. Este no era un concilio cualquiera. Acudieron representantes de casi todos los reinos cristianos, obispos, delegados imperiales y eruditos. El objetivo era uno solo, poner fin al cisma de Occidente y restaurar la unidad de la Iglesia. Pero no fue fácil. Primero, tuvieron que lograr que los 3 papas renunciaran o fueran depuestos. Uno de ellos se resistió hasta el final y fue excomulgado. Los otros 2, tras intensas presiones políticas, aceptaron dejar el cargo por el bien de la Iglesia. Y con todos fuera del juego, por fin se abrió paso a una nueva elección. En 1417, el cardenal Odone Colonna fue elegido como único papa legítimo, con el nombre de Martín V. La Iglesia, después de casi 40 años de división, volvía a tener una sola cabeza. El nombramiento de Martín V no fue solo una victoria política, fue un símbolo, un intento de limpiar el desastre, de cerrar heridas, de volver a empezar. Pero aunque el cisma había terminado, las grietas que dejó en la Iglesia no se cerrarían tan fácilmente, y el mundo cristiano ya no volvería a ser exactamente el mismo. Cuesta imaginarlo, pero hubo un tiempo en que la Iglesia se quebró desde adentro, no por ataques externos ni por nuevas ideas, sino por la ambición de quienes debían cuidarla. ¿Cómo llegó la institución más poderosa de la Edad Media tener 3 papas compitiendo por el poder, lanzándose excomuniones como si fueran armas y arrastrando a todo un continente a la confusión? El cisma de Occidente no fue solo una crisis de fe, fue una crisis de poder, de orgullo y de consecuencias enormes. Aunque el conflicto terminó con el Concilio de Constanza y la elección de un único papa, las cicatrices quedaron. Y lo que antes era incuestionable, empezó a ser cuestionado. Años después, esa desconfianza se convertiría en algo más grande, la Reforma Protestante. Pero esa ya es otra historia. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho si vivías en esa época? ¿A cuál papa habrías seguido? Déjalo en los comentarios, los leemos todos. Y si te gustan estos relatos, donde la historia se vuelve tan increíble como una novela, suscríbete para no perderte el próximo. Esto fue Historia en Apuros.